Aquí en este cuadro que estamos observando todos, habla acerca de los componentes, ¿verdad? De la exploración física. Recuerdan que en clases anteriores hemos visto que cuando hablábamos de la exploración física hablábamos de 4 pilares fundamentales que eran inspección, palpación, percusión y auscultación. En este caso, pues tenemos aquí lo de la cabeza y el cuello, y podemos observar, ¿verdad?, que en el caso de la cabeza, parte de lo que debemos nosotros realizar sería observar, ¿verdad?, la posición de la cabeza, si presenta alguna inclinación, algún temblor, y específicamente en este tiempo es importante poder tomarlo en cuenta, ¿verdad?, ya que nuestro paciente, muchos de ellos tienen pocos días de vida, ¿verdad? Entonces puede deberse a muchos criterios que han tenido, digamos, durante su desarrollo en el parto o antes de esto, se nos indican muchas cosas. Y también tenemos que inspeccionar el cráneo, el cuero cabelludo, ¿verdad? Para determinar entonces el tamaño, la forma, si tiene simetría, lesiones, traumatismos. También inspeccionar los rasgos faciales. Si se dan cuenta, estas primeras características hablan de la inspección como tal, o sea, entra nuestro paciente y nosotros evaluando las características. Aquí ya vemos en el cuarto punto que habla acerca de la palpación de la cabeza, ¿verdad? Y el cuero cabelludo. Eso pues podemos percibir, sería la simetría, ¿verdad?, entre los huesos que se están formando. La sensibilidad, si a la hora de palparlo pues le genera dolor al paciente, molestia en un área en específico, también nos puede indicar muchas cosas. Y si hay cuero cabelludo, si se sale, si no, todas esas cosas son importantes. La presencia de las suturas o fontanelas, que vamos a verlo a continuación, la textura, el color y la distribución del pelito. También tenemos la auscultación, ¿verdad?, como el quinto punto, y pues qué pretendemos entonces a la hora de auscultar el cráneo, ya vamos a verlo a continuación, pero estaríamos buscando evaluar si hay algún engrosamiento o dureza, si hay sensibilidad dolorosa, ¿verdad?, como dentro de las principales características que estaremos viendo. Luego, con respecto al, terminando, digamos, los otros 2 puntos de 6 y 7, es inspeccionar y palpar las glándulas salivales, ¿verdad? Esto, recordemos que en el caso de los bebecitos o de los niños, tienen un poco menos desarrollados. ¿Se acuerdan que vimos hace unas semanas, que las glándulas, tanto salivales como las que producen el sudor, están un poco menos desarrolladas en los niños, aunque un poquito más en el caso de las glándulas salivales, porque vemos, ¿verdad?, que, o por lo menos hemos conocido algunos niños que cuando están pequeñitos babean bastante, ¿verdad? Entonces, esto se debe a que todavía están en desarrollo. La transiluminación del cráneo, los lactantes en los que se registra un rápido aumento del perímetro cefálico, esto es importante también, y a continuación pues vamos a ver otras características también que son importantes. Y con respecto al cuello, ¿qué es lo que buscamos evaluar? La exploración física, se dan cuenta, el paso número 1 es inspeccionar qué vemos, si está simétrico, si la tráquea está alineado, si está sólido o se ven masas solo viéndolas, digamos. A la hora de palpar el cuello, ¿qué buscamos encontrar, digamos? Al palparlo, la posición de la tráquea, si presenta tirón traqueal, si alguno de los huesos se está moviendo, el cartílago ioides, ¿verdad? Si se puede estar moviendo, ¿verdad?, con la deglución. Todo eso debemos nosotros evaluar a la hora de realizar la palpación, si hay presencia de ganglios linfáticos que nosotros podemos percibir, la musculatura paravertebral en las apófisis espinosas de igual forma. También nos recomiendan palpar la glándula tiroides y evaluar esto, tamaño, forma, configuración, consistencia, si hay presencia de nódulos. Y como cuarto punto, evaluar la amplitud de los movimientos del cuello. Esto es importante entonces. Esto es como una distribución bastante general de lo que vamos a hablar hoy y vamos a comenzar entonces. Vamos a iniciar hablando de esto. Yo creo que ya lo hemos visto en Anato un poquito, ¿verdad? Y podemos ver entonces ahí en la imagen las fontanelas y suturas del cráneo. Como podemos ver, pues
tenemos presencias de fontanelas, ¿verdad? Es algo normal en los niños pequeños, los recién nacidos, ¿verdad? Porque estas fontanelas les permiten el poder salir a través del canal de parto y que puedan comprimirse hasta el punto de que puedan salir digamos en este caso, nuestros pacientes que serían los niñitos, ¿verdad? Podemos observar la fontanela esfenoidal, fontanela anterior, fontanela posterior y la fontanela mastoidea. Las suturas normales que vamos a encontrar en nuestro paciente sería la coronal, ¿verdad? Por su posición, sería de esta forma, la coronal. Una sutura sagital, una sutura lamboidea, ¿verdad? Estas son las suturas normales que vamos a encontrar y cómo las deberíamos evaluar, ¿verdad? Recordemos que en el cráneo, ¿verdad? Está compuesto de 7 huesos. Estos son blandos, ¿verdad? Y están separados por las suturas, como ya las vimos, ¿verdad? La sagital, la coronal y la lamboidea. En el caso de las fontanelas, son espacios membranosos, ahí podemos observar cómo es que nos las presentan, ¿verdad? Están formados en los puntos de los 4 huesos, digamos, de unión de los 4 huesos del cráneo. ¿Verdad? Estos son bastante comunes. Recordemos entonces que la osificación de las suturas, de las 3 suturas que nosotros estamos observando, tienen un tiempo para poder cerrar. Aproximadamente a los 6 años se calcula que estas suturas ya han osificado lo suficiente, ¿verdad? Y terminan de unirse a la edad adulta. En el caso de las fontanelas, como lo podemos ver, ¿verdad? Se osifican antes, o sea, las posteriores, la fontanela posterior, se cierra más o menos alrededor de los 2 meses de vida y la anterior de 2 a 15 meses. Regularmente cuando hay una prevalencia de la fontanela, esta que podemos ver aquí, la mastoidea, pues nos dice la literatura, ¿verdad? Que puede ser una posible variante, ¿verdad? Ya que es este tipo de fontanela, digamos, cuando no lleva tiempo en que se cierre, nos puede indicar que hay síndrome de Down en nuestro paciente. Entonces, ahí la importancia de conocer el tiempo adecuado en el que deben irse cerrando. Ahora vamos a hablar acerca de los antecedentes. En el caso de los antecedentes, ¿verdad? Pues tenemos los que son prenatales. Recordemos entonces que el consumo de drogas puede ser uno de los antecedentes que deberíamos nosotros pues, conocer de nuestro paciente, ya que esto puede hacer que pueda aparecer algunas anomalías, ¿verdad? O padecer incluso la mamá de alguna anomalía uterina. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. También tenemos los antecedentes ya cuando los vemos durante el nacimiento, como lo podemos observar, ¿verdad? Ya que dependiendo, digamos, cómo vaya a ser el parto del paciente, si es por parto vaginal, pues podemos ahí observar según cómo se vaya acomodando el niño, ¿verdad? Para poder salir de la mamá. Entonces, puede ser de que genere alguna patología que nosotros podamos identificar en el futuro, ¿verdad? O si es por cesárea, que hay muchas cosas que se podrían evitar, ¿verdad? También durante los antecedentes del nacimiento es importante saber si hubo alguna dificultad por aquello que, digamos, tuvieran que haber utilizado algún instrumento como un forceps que ha podido dañar hasta cierto punto alguna parte del cráneo o algún otro dispositivo, ¿verdad? Que puede relacionarse con otras patologías, como por ejemplo, vamos a ver en un momentito la que es la caput succedaneum, o los cefalohematomas, que vamos a ver también, ¿verdad? O que pueden tener una distribución diferente por cómo van a salir los niños, que es más frecuente que se encuentren en los partos que son
vaginales a los que son hechos por cesárea, ¿verdad? También es importante identificar en esta sección de antecedentes la forma del cráneo inhabitual, o sea, si está abultado, si está aplanado, si es el lactante prematuro, la cabeza está en un buen ángulo, la posición preferida en el que nuestro paciente duerme o se encuentra en reposo, ¿verdad? Si, digamos, ha pasado un tiempo adecuado de 6 meses y el paciente aguanta o soporta, digamos, tener firme la cabeza, si no ha pasado todas esas cosas, debemos nosotros conocer aquí. También darnos una idea de todo lo que son los trastornos congénitos, ¿verdad? O sea, si hay algo hereditario que igual y nuestro paciente podría manifestar, ¿verdad? Que hay enfermedades que pues nos llevarían a pensar que padece de alguna patología. En cuanto a los antecedentes, pues es eso lo que tenemos que mencionar. Vamos entonces con el tip número 1, creo que ya lo habíamos visto anteriormente, pero cuando hablamos acerca de lo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Les hablé del examen físico, vamos a evaluar diferentes características. En este caso, pues vamos a usar la auscultación, ¿verdad? En pacientes pediátricos. Recordemos que para poder evaluarlos, casi en la mayoría de las veces vamos a utilizar la campana de nuestro esteto, porque son pacientes pediátricos, entonces es más difícil que nosotros manipulemos el diafragma de nuestro esteto, ¿verdad? Entonces, por lo regular se utiliza la campana para disminuir entonces el diámetro y podamos nosotros percibir de mejor forma lo que vamos a estar buscando, ¿verdad? Y en las diferentes formas que le busquemos. Ese es el tip número 1 que les traigo. También les traigo un tip número 2, yo creo que ya lo habíamos hablado, pero si no lo recordamos, ¿verdad? En el caso de la palpación, cuando nosotros vamos a palpar a nuestro paciente, ¿qué es lo que esperamos encontrar o qué estamos buscando? Y lo que estamos buscando es la variación del tamaño, ¿verdad? De lo que estamos palpando. Más o menos nos hacemos una idea de cómo debería estar según la edad que tenga nuestro paciente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el tamaño hace referencia a eso, ¿verdad? La consistencia, si se mueve, si es firme o está duro, si es sensible, si pues a la hora de palparlo nosotros observamos, ¿verdad? O nuestro paciente tiene algún reflejo como de manifestar dolor, eso es importantísimo. Y la temperatura, ¿verdad? Si está caliente, si está frío, todo eso es importante que nosotros podamos identificar a la hora de palpar a nuestro paciente. Eso es lo que vamos a buscar. Bien, vamos a hablar entonces de la inspección del cráneo, que es con lo que vamos a iniciar. Recuerden, entonces, la inspección va a hacer uso de lo que nosotros veamos en nuestro paciente. Todo lo que pueda él tener nos va a indicar la presencia o la ausencia, ¿verdad?, de alguna patología. Entonces, es importante que nosotros logremos identificar lo que pues necesita, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver al inspeccionar a nuestro paciente? Vamos a evaluar entonces el perímetro cefálico que tenga nuestro paciente, ¿verdad? Si se ve que está, si es parejo, digamos, también vamos a ver la simetría y la forma. Si es simétrico a lo que nosotros vemos, si es asimétrico, buscar entonces, respuesta a lo que nosotros estamos viendo. Y también inspeccionar el cuero cabelludo, eso también nos puede dar muchísima información. Entonces, a continuación vamos a ver varias imágenes y características que tienen. Pues aquí tenemos la primera, que nosotros al observar a nuestro paciente podemos llegar a la conclusión que padece de algún síndrome. En este caso vamos a hablar del síndrome de Down. Como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Los bordes nasales están deprimidos. Ahí los podemos ver cómo es que se ven de diferentes. Eso es lo que tendríamos que usar en nuestros pacientitos. Los pliegues epicánticos, ¿verdad?
también debemos evaluar la inclinación mongoloide de los ojos, así como se puede ver aquí, ¿verdad? Por lo regular, los niños que tienen Down, podemos ver que los ojos están un poquito más separados de los niños que pues no padecen de este síndrome, ¿verdad? Todas esas cosas debemos observar. Y otra de las características que nos ayuda a identificar que pues nuestro paciente presenta síndrome de Down es la implantación baja de las orejas. Esas características tiene la mayoría de los pacientes que tienen síndrome de Down. Entonces nosotros solo viéndolos podemos identificar, sí, tiene síndrome de Down. Aquí también tenemos el síndrome de Hurler, perdón, ahí no sé qué pasó, pero no me copió bien. Y entonces, en el síndrome de Hurler, lo que nosotros vamos a identificar es la facie, ¿verdad? O sea, cómo es que luce la cara, ¿verdad? Cuando hablamos de facie, nos habla de las características que tiene la cara, ¿verdad? Podemos ver que hay un cráneo bastante agrandado, con una frente bastante ancha, o sea, prominente, principalmente aquí en el área frontal, ¿verdad? Esto es de lo que nos habla. Y otra de las cosas que podemos observar, y es bien importante en este síndrome, es que el cuello es bastante corto. Entonces, frente ancha, miren la fase que tiene la paciente, ¿verdad? Y el cuello es más corto. Entonces, este es el que podemos identificar al solo ver a nuestro paciente y decir, sí, tiene síndrome de... Sí. También tenemos el síndrome alcohólico fetal. En el caso de este síndrome, pues podemos ver, ¿verdad?, que está... es una causa que pues nos indica que hay una discapacidad intelectual, ¿verdad?, que se va adquiriendo pues más habitualmente. Podemos ver cuál es la distancia entre los ojos. Ese es un tip bastante bueno, ¿verdad?, a la hora de ver a nuestros pacientes. Cuando hay una distancia bastante grande de los ojos, podemos identificar que hay una deficiencia intelectual, ¿verdad? Podemos ver también que hay una formación de pliegues nasolabiales, o sea, son escasos o a veces están ausentes a la hora de ver a nuestro paciente. También podemos ver que la mirada de nuestro paciente por lo regular está dispersa, ¿verdad? Así como que ve, pero no vea específicamente hacia un lugar, sino que es como que estuviera viendo hacia el infinito, ¿verdad? A veces le hablan ustedes al paciente y pues no se ve. No es como que los vea a ustedes, entonces puede ser una de las características que nos pueda indicar esto, ¿verdad? También podemos ver una tosis leve y también podemos ver que hay hirsutismo en la frente, ahí se ve claramente cómo está. La nariz un poquito más corta, ¿verdad? Y el labio superior que es un poquito más delgado, como lo podemos observar aquí en la imagen. Entonces, a la hora de inspeccionar a nuestros pacientes es cuestión de recordar las características que nos indica cada síndrome. Ahora vamos a ver algunas otras características. Por ejemplo, aquí tenemos la hidrocefalia, ¿verdad? En la imagen A podemos observar un agrandamiento obvio del cráneo. Esto se debe a que hay un adelgazamiento del cuero cabelludo, ¿verdad? Así como lo podemos ver, ¿cómo vamos a saber nosotros que está adelgazado el cuero cabelludo? Porque nos va a permitir ver la presencia de las arterias, venas que se encuentran en el cráneo, ¿verdad? Entonces, eso nos podría dar idea de que nuestro paciente tiene hidrocefalia, ¿verdad? Como vemos, aquí en la B, tenemos una vista anteroposterior, donde podemos observar claramente esto. También en la imagen A podemos ver que la esclerótica de los ojos de nuestro paciente, ¿verdad? Se encuentra un poquito por encima del iris.
O sea, la forma en que está nos puede indicar también que tiene hidrocefalia. Y dentro de lo más importante que debemos saber era como hay un adelgazamiento de la piel, ¿verdad? Que las venas del cuero cabelludo se encuentran dilatadas, así como las podemos ver ahí, aquí en la imagen, ¿verdad? Entonces, a la hora de realizar el perímetro cefálico, que es una de las cosas que debemos realizar siempre a la hora de evaluar a nuestros pacientes pediátricos, pues va a estar aumentado, ¿verdad? Según la edad del desarrollo de nuestro paciente y también pues, nos podría indicar eso. Lo que nos puede indicar entonces la hidrocefalia es que hay un aumento de la presión intracraneal, ¿verdad? Y por eso es de que las venas se ven así bastante dilatadas. Entonces esas son de las características que podemos ver. También tenemos el síndrome de Apert, que pues de lo que nos manifiesta es que hay una hipoplasia maxilar, como podemos ver, ¿verdad? O medio facial grave, entonces ya vemos que hay una disminución en esta área, ¿verdad? Que es del maxilar. Esto nos puede indicar que nuestro paciente tenga síndrome de Apert, junto con la información que vayamos nosotros recabando, ¿verdad? De los antecedentes, que por eso es súper importante preguntar. También tenemos el síndrome de Treacher-Collins, que igual, ¿verdad? Podemos observar una hipoplasia en los maxilares, ahí se ve. También vemos una microgantía y una deformación de las orejas, que es como lo que lo haría diferente al síndrome de Apert, ¿verdad? Que aunque hay hipoplasia de los maxilares, lo que nos va a llevar a pensar que nuestro paciente tiene síndrome de Treacher-Collins es la deformidad de las orejas, que también, ¿verdad? La mayoría de estos síndromes, como ustedes lo pueden ver, es por factores genéticos, ¿verdad? Entonces es importante que lo veamos. También tenemos este síndrome de Crouzon. De igual forma, si ustedes se dan cuenta, esta ya pues es una imagen de un niño un poco más grande, ¿verdad? Los anteriores eran bebés. Pero de igual forma se ve una hipoplasia de los maxilares o medio facial, cabal, aquí ve. Se observa y pues tenemos una vista lateral donde podemos apreciar. Y las orejas igual se encuentran con implantación más baja. Diferencia entonces entre el síndrome de Crouzon y el síndrome de Down, aunque ambas tienen la implantación de las orejas hacia abajo. En el caso de esto, ¿verdad? Y que tiene el síndrome de Crouzon, pero no tiene el de Down, es que hay hipoplasia maxilar, así como lo podemos ir viendo nosotros aquí. Esa sería una de las diferencias. El síndrome de Crouzon sí tiene hipoplasia maxilar y el síndrome de Down no, ¿verdad? Bien, entonces hablamos ahora de este otro síndrome que sería característica que nosotros podemos evaluar al inspeccionar a nuestro paciente, que es la caput succedaneum. Pues esto es un edema, ¿verdad? Bastante significativo que nosotros pues podemos apreciar en el cuero cabelludo de nuestro paciente. Esto se debe a la compresión a la hora de pasar por el canal de parto, así como lo pueden ir viendo, ¿verdad? Así, demasiada presión. Las fontanelas, de hecho, las suturas están ahí para que el cráneo se acomode y pueda salir a través del canal de parto. Pero a veces, pues, se forma un edema, como ustedes pueden ver, pues, aparentemente, o como lo vemos, no está redondito como esperamos encontrar el cráneo de nuestros pacientes, sino que se ve digamos, la deformidad, si lo queremos ver así, que tiene el cráneo. Pero esto se debe, ¿verdad?, a la forma que tuvo el paciente al salir del canal de parto. Entonces, una de las características importantes en esto es que el edema, ¿verdad?, o la presencia de agua, si lo queremos ver así, del cuero cabelludo no atraviesa las líneas de las suturas, ¿verdad? Ahí se queda como en la parte donde están, como que delimita las líneas de sutura.
Regularmente pues aparece en el occipucio, así como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Y el edema persiste a través de, pues, de estas líneas que lo encierran. La parte afectada del cuero cabelludo se percibe bastante blanda cuando nosotros pues lo palpamos, lo vamos a percibir perdón, bastante blando. A la hora pues de, digamos, seguir palpando alrededor de la cabeza de nuestro paciente, vamos a identificar que no hay bordes bien definidos, digamos, como aquí empieza y aquí termina, no lo vamos a observar en esta patología a la hora de inspeccionar a nuestro paciente, ¿verdad? Y este edema va a ser solo por algunos días, ¿verdad? No se va a quedar ahí persistente, sino regularmente se da después del parto, ¿verdad? Es donde más lo vamos a poder observar. Bien, ahora vamos a hablar del cefalohematoma. Cuando hablamos de un cefalohematoma, pues nos referimos o hacemos referencia a la acumulación superióstica, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Es la filtración de sangre debajo del periósteo, ¿verdad? Por eso es que lleva este nombre. Está delimitada específicamente por las líneas de sutura, o sea, quiere decir que nosotros podemos palpar un inicio y un final de lo que estamos palpando. Aquí podemos verlo en la imagen, ¿verdad? Un cefalohematoma, podemos ver dónde inicia y lo podemos palpar. Inicia aquí y termina aquí. Entonces, esa es una de las diferencias importantes del cefalohematoma y de la característica que vimos anteriormente, que era el caput succedaneum, que esta, digamos, no tiene borde definido. En el caso del cefalohematoma sí, ¿verdad? Se ve y se palpa dónde inicia y dónde termina. Otra de las diferencias que tiene con la característica anterior que teníamos, ¿se recuerdan? En el caso del caput succedaneum, era una característica que nosotros podíamos observar al paciente al instante que le estaban haciendo. En el caso del cefalohematoma, pues no es muy evidente cuando el paciente está naciendo, ¿verdad? A veces puede ir desarrollándose con el paso de los días. Entonces, esas serían las diferencias que podríamos encontrar, ¿verdad? Como tiene los espacios bien delimitados, nos da también la impresión de que se ve firme y cuando se palpa, pues sí, ¿verdad? Es algo que no se deprime, que es duro como que fuera una bolita, ¿verdad? Recordemos entonces esa acumulación de sangre en la capa superióstica, ¿verdad? Esto, pues, con el paso del tiempo puede ir formando varios procesos patológicos que nos van a llevar a pensar que va a llegar a licuarse, digamos, la sangre y empezar a disolverse, ¿verdad? Y a la hora de nosotros palparlo días después, vamos a sentir una fluctuación, o sea, que se mueve, ¿verdad? Cuando lo palpamos. Entonces, eso es lo que podríamos identificar del cefalohematoma. También tenemos, en este caso, esta característica que habla del cráneo Tabes, que es como, no sé, creo que la mayoría hemos tenido más de alguna pelota de fútbol o de ping pong, que tiene como aire adentro, pero no es tan fuerte, digamos, la piel. Y a la hora de poder deprimirlo, nosotros sentimos cómo es que se retrae, digamos, la superficie, pues algo parecido nos quiere indicar esta característica del cráneo Tabes. Regularmente, ¿verdad? Los pacientes que, pues, a la hora de deprimirlos y se sienten de esa manera, podemos decir que nos llevan a pensar de que podría padecer alguna de estas patologías, ¿verdad? Como raquitismo, de repente el niño es prematuro, ¿verdad? Y también es muy frecuente que ellos pues cuenten con esto del cráneo Tabes, que también tengan hidrocefalia, marasmo, o sea, desnutrición, ¿verdad? Y sífilis, que pueden haber sido regularmente sífilis congénita, ¿verdad? Que heredaron de la mamá. Entonces, en este caso, pues nosotros encontraríamos, habría que
acompañarlo de los antecedentes, ¿verdad? Del nacimiento de la mamá, de todo, ¿verdad? Por eso es muy importante también de la mano de nuestro examen físico realizar una correcta anamnesis. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la auscultación del cráneo. Pues ahí ustedes están viendo una forma clara de cómo auscultar el cráneo. Y pues como ven, incluso en la imagen que estamos viendo, la auscultación se hace con la campana del esfigmo. ¿Qué es lo que esperamos encontrar o que buscamos, verdad? O sea, buscamos la presencia de soplos. Cuando nosotros hablamos de soplos, nos referimos a... recuerdan de que en fisio nos enseñaron de que las arterias, las arterias, se desplaza la sangre, digamos, como recubriendo todas las paredes de la arteria y van en una misma dirección, ¿verdad? Pero en el caso de los soplos, lo que podemos ver es de que no van en una misma dirección, sino que a la hora de pasar, digamos, en las arterias, el movimiento es turbulento, ¿verdad? Y eso es lo que genera, digamos, la presencia de soplos, que es lo que nosotros pues podemos escuchar y decimos, ah, sí, tiene un soplo. Y esto regularmente se debe a pues que hay un incremento de la presión intracraneal, ¿verdad? Aunque también son pocos frecuentes esto de los soplos en los recién nacidos, pero bastante frecuente en los infantes. O sea, y esto nos puede llevar a pensar que entonces es importante que a la hora que realicemos nuestro examen físico en las diferentes edades podamos identificar y no olvidarnos, perdón. Tenemos que no olvidarnos de hacer un examen completo, ¿verdad? Porque no se manifestó de recién nacido, pero puede manifestarse de infante. Espero que recuerden cuáles son las edades de recién nacido e infante. La verdad es que eso se pregunta bastante y pues nos da una idea más clara, ¿verdad? De cómo ir separando todo esto. Bien, ahora tenemos la prueba de Chopstick. Esto pues nos indica o qué buscamos con esta prueba y lo que buscamos es una hipocalcemia. Entonces, lo que vamos a buscar es una fasciculación involuntaria de los músculos faciales. Entonces, lo que debemos hacer es dar golpecitos aquí en el punto A al punto B, esperando entonces que el paciente haga un movimiento como de gesticulación, ¿sí? Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Hay una fasciculación que es involuntaria, ¿verdad? A la hora de realizar este golpe suave, ¿verdad? Esta distribución del punto A al punto B es aproximadamente donde se encuentra el nervio facial, que está justo por delante del conducto auditivo externo. Entonces, en esta posición deberíamos nosotros dar unos golpecitos suaves, ¿verdad? Bastante gentiles y esperar que entonces el paciente reaccione de esta forma, ¿verdad? Haciendo una fasciculación, que es lo que el niño está haciendo en esta imagen. Esto pues, esta prueba pues nos indica que hay una hipocalcemia a la hora de evaluarlo y es importante entonces reponer los electrolitos que están deficientes en este caso. Entonces, por eso es que realizamos esta prueba. Ahora vamos a empezar con la glándula tiroides, ¿verdad? Esto es bien importante también poder realizarlo en el caso de los niños que son más grandes. Es fácil poder identificar y realizar el examen físico y un poco más complicado cuando los niños son pequeños o recién nacidos. Pero recuerden siempre que en la mayoría de las pruebas que nosotros tengamos que hacer con los recién nacidos o niños que son más pequeños, podemos pedir la ayuda de los padres para sostener a los niños, ¿verdad? Esto les da más confianza y puede facilitarnos a nosotros el examen físico. Siempre recordar que cuando
hagamos cualquier tipo de evaluación física en pacientes menores de edad, deben estar acompañados de sus papás, ¿verdad? Entonces, sí, a veces pues es difícil palpar la glándula tiroides en un lactante, ¿verdad? A menos que ésta se encuentre aumentada, ya que pues están en desarrollo. Es un poco menos frecuente o más difícil encontrarla, pero no quiere decir que por esto no la encontremos. Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes, la palpación de la glándula tiroides se puede hacer posterior o anteriormente, ¿verdad? Cuando nos referimos a posterior o anterior, hablamos de cómo se va a situar el examinador en relación al paciente, ¿sí? En el caso de esta imagen, es un examen físico posterior, ¿verdad? El examinador se encuentra detrás de la espalda de la paciente y palpando, ¿verdad?, la glándula tiroides. ¿Cómo vamos a encontrar la glándula tiroides? Vamos a palpar entonces, en primer lugar, para poder encontrarla, se encuentra en la línea anterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, buscamos en los triángulos, ¿verdad?, la línea anterior de cada uno de estos músculos, así como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Y más o menos a este nivel, digamos, en el tercio medio del cuello, vamos a encontrar la presencia de la glándula tiroides. Vamos a hacer entonces movimientos gentiles, circulares, para identificar, digamos, si la glándula está aumentada de tamaño, ¿verdad? Realmente es eso lo que estamos buscando, o si hay la presencia de alguna masa o algo parecido. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de buscar al palpar la glándula tiroides. Esto es de lo más importante. En cuanto al cuello, ahora vamos a hablar acerca un poco del sistema linfático. Déjenme decirles que el sistema linfático es un sistema muy bueno, no sé si la mayoría lo sepa, ¿verdad? Pero el sistema linfático está bastante relacionado con el sistema vascular, ya que pues lo que hace es, pues nosotros sabemos cuál es la distribución que tienen las arterias, ¿verdad? Estas van de mayor a menor calibre hasta llegar a los capilares, ¿verdad?, que se encuentran para poder oxigenar a los diferentes tejidos y llevar los nutrientes necesarios. Pero digamos, justo en ese espacio donde cambian los capilares a las venas, hay cierto líquido que queda como residual, si lo queremos ver así, pero es algo que se llama plasma, ¿verdad? Plasma sanguíneo. Lo que hace entonces el sistema linfático es llevarse ese plasma sanguíneo que pues no le es tan útil a ese nivel a nuestro cuerpo, y lo transporta a través del sistema linfático, ¿verdad? Los conductos y ganglios linfáticos. Por eso es importante saber todo esto. Este sistema linfático actúa de la manita con el sistema inmunitario, ¿sí? Cuando nosotros hablamos o nos hablan acerca de los ganglios linfáticos, a veces es difícil el poder dimensionar lo importantes que son. En el caso de los ganglios linfáticos, pues dentro de ellos es como que fuera un cuartel especial, ¿verdad? Donde está lo mejor de defensa inmunitaria de nuestro cuerpo. Ahí adentro se encuentran macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, que van a atacar a cualquier microorganismo que quiera colarse y generar alguna infección en nuestro cuerpo. Entonces, lo que va a hacer el sistema linfático, ¿verdad?, es combatir desde ese nivel las infecciones. Pero cuando las infecciones logran colarse, digamos, a nuestro organismo a través del sistema linfático y llegan a los ganglios, como allí están todos el sistema de defensa, lo que hacen va a ser atacar a las infecciones. Pero cuando las atacan, ya ustedes más adelante van a saber todo esto que estamos hablando hoy, pero para más o menos darles una idea, cuando atacan entonces a los ganglios linfáticos, digamos que es ahí donde está la mejor defensa del sistema inmunitario, lo que va a generar son mecanismos como de respuesta, ¿verdad?
Y estos mecanismos lo que van a hacer va a ser generar inflamación, ¿sí? Es por eso entonces que a la hora de nosotros palpar algunos ganglios y encontrarlos inflamados, lo más seguro que vayamos a nosotros identificar es que nuestro paciente tenga es alguna infección, dependiendo del lugar en donde pues, se den, ¿verdad? Como podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad? Los términos que vamos a estar hablando actualmente, tenemos la linfoadenopatía o adenopatía, ¿verdad? Que esto se refiere cuando un solo ganglio se encuentra aumentado. Cuando hablamos de la linfaadenitis, es uno o más ganglios linfáticos inflamados y de igual forma pues están aumentados, ¿sí? Cuando hablamos de la linfangitis, hablamos de inflamación de los vasos, ¿sí? Vasos linfáticos, que llevan pues o drenan la infección. También podemos observar líneas eritematosas, ¿verdad? Así como rojitas y sensibles al dolor que se extienden en sentido proximal desde el área donde está afectada. Y a la hora, pues, de nosotros palparlos, si fuera linfangitis, el paciente, pues, nos referiría a dolor, ¿verdad? Entonces es importante saber esto. Cuando hablamos del linfoedema, podemos hablar entonces de hinchazón edematosa, que esto se debe a una acumulación excesiva de líquido linfático en los tejidos, ¿verdad? Que impide entonces que el drenaje sea inadecuado. Cuando hablamos entonces de un linfangioma, hablamos de una malformación congénita, pero esto sí de los vasos linfáticos. O sea, se encuentran estos dilatados, los vasos linfáticos. Entonces, como pueden ver, partes del sistema linfático están los vasos y también los ganglios, ¿verdad? En el caso de los ganglios, cuando encontremos lo que dice perdigones, ¿verdad? Son ganglios pequeños que cuando los palpamos no hay dolor. Son bultitos que podemos percibir debajo de la piel. Cuando son fluctuantes, hablamos acerca de que es un movimiento como en ondas, ¿verdad? A la hora de palparlo, sentimos como que fueran onditas, como que hubiera líquido adentro, ¿verdad? Pero a la hora de palpar el ganglio, pues esta es la sensación que nos da. Y si están fusionados, quiere decir que hay dos o más ganglios que están unidos, ¿verdad? Y se mueven como que fueran una unidad. Bien. Ahora pues vamos a ver la ubicación de los ganglios. Estos que se encuentran aquí pues son los que mayormente nos predisponen a pensar que se encuentran infecciones, ¿verdad? Más o menos a este nivel. Es entonces una de las más frecuentes es aumento de los ganglios linfáticos preauriculares o de los postauriculares, ¿verdad? Principalmente se da cuando hay infecciones como otitis media que tienen nuestros pacientes, ¿verdad? Por lo que ya hablábamos, entonces, que se liberan muchos mecanismos y generan inflamación de los ganglios a este nivel. Entonces podemos ver cuáles son la distribución bastante común de cada uno de estos ganglios linfáticos. Cuando palpamos los ganglios cervicales superficiales, ¿verdad? Recordemos entonces que hay cervicales superficiales, ganglios superficiales y profundos. Los superficiales son los que por lo regular vamos a poder palpar y los profundos, algunos sí se pueden palpar, pero la mayoría de ellos no se pueden palpar, debido a que los ganglios profundos se encuentran debajo de las aponeurosis de los músculos, ¿verdad? Entonces es más complicado el poder palparlos así. Los ganglios cervicales superficiales, ¿cómo los vamos a palpar? Primero, conociendo dónde se encuentra la ubicación de los ganglios cervicales, ¿verdad? Y como lo podemos ver, está justo sobre el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, por lo regular, vamos a pedirle a nuestro paciente que rote la cabeza en dirección primero derecha, es lo que regularmente se evalúa. Entonces, le pedimos a nuestro paciente que rote su cabeza hacia la izquierda, ¿verdad?
Entonces, gentilmente, pues vamos palpando, ¿verdad? En la dirección del músculo esternocleidomastoide. Ubicamos entonces que se encuentra en el tercio medio de proximal a distal. Y pues a ese nivel empezamos nosotros a palpar. Recordemos entonces que la distribución de los ganglios es igual en niños que en adultos. Entonces es bastante bueno si nosotros sabemos en dónde están los ganglios en los adultos, va a ser mucho más fácil que identifiquemos dónde están en los niños, ¿verdad? Entonces tenemos esto. También vamos a hablar del signo de Oliver y Cardenali. Y esto pues nos ayuda a identificar una mediastinitis o un aneurisma del callado aórtico. Esto con la palpación, ¿verdad? Miren, en el caso de el signo de Cardarelli, eh, se encuentra en el cartílago tiroides, ¿verdad? Vamos a palpar nosotros el cartílago tiroides, que es el que se encuentra más superior, ¿verdad? Se aumenta en el contacto, ¿verdad? Esto en el bronquio izquierdo y se debe, digamos, a la hora de nosotros realizar algún tipo de movimiento, eh, a la hora de palpar eh, el cartílago tiroides, podemos entonces percibir que una arteria está como saltando, ¿verdad? Entonces esto nos podría dar la idea de que nuestro paciente pueda estar padeciendo de alguna de estas enfermedades, ¿verdad? Mediastinitis o aneurisma del callado aórtico, por la distribución que esta tiene, ¿verdad? Aquí entonces percibimos las pulsaciones sistólicas de la aorta, ¿verdad? Al nivel del cartílago tiroides. Cuando hablamos acerca del signo de Oliver, podemos ver que es la palpación, pero del cartílago cricoides, que como podemos observar aquí en la imagen, está un poco más abajo. Es un poco más difícil encontrarlas, la distribución, pero la diferencia entre Cardarelli y el de Oliver es el cartílago que nosotros vamos a estar percibiendo, ¿verdad? Según la posición anatómica que tenga. Entonces, aquí podemos ver de igual forma, ¿verdad? Unas pulsaciones del callado aórtico que pasan sobre el bronquio principal izquierdo. Por la dirección que tiene, pues lo que vamos a tratar de buscar es hacer este movimiento, así como vemos aquí en la imagen, como pellizcando, ¿verdad? el cartílago, pero igual tratando de percibir las pulsaciones que tenga nuestro paciente. Si hay pulsaciones, entonces podemos decir que el signo es positivo. Se recomienda entonces que, digamos, esta maniobra se haga así en posición anterior, o sea, el examinador anterior al paciente y con los dedos pulgar y el índice en realizar un movimiento gentil hacia la izquierda para percibir la dilatación de la aorta, ¿verdad? En este caso del callado, ¿verdad? O la arteria como tal, dependiendo cuál de los dos signos estemos realizando. Bien. Continuamos entonces con la palpación de los ganglios cervicales, parotidios y supraclaviculares, retroauriculares y occipitales. Entonces, recuerden, el primer paso que dijimos para poder palparlos es saber exactamente en dónde se encuentran estos ganglios, ¿sí? En el caso de los parotidios, pues a nivel de las glándulas parótidas debajo de la mandíbula, así como podemos observar en la imagen, ¿verdad? Los supraclaviculares, en la porción superior de la clavícula, es donde podemos encontrarlos.
retroauriculares detrás de las orejas, ¿verdad? Occipitales un poco más en la parte posterior del cráneo de nuestro paciente. Entonces, como les decía, ¿verdad? La inflamación de estos pueden hacernos pensar que hay una infección o la presencia de alguna neoplasia maligna, o sea, se está formando ahí algo que puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es importante el poder palparlo. Antes de los 2 años es muy frecuente que los ganglios tanto inguinales como occipitales y retroauriculares se encuentren aumentados. ¿Sí? Es bastante frecuente porque pues a esa edad se puede percibir bastantes enfermedades o son los pacientes más vulnerables a padecer infecciones. Esa es lo correcto. ¿Sí? Esa sería la distribución. También a la hora de palpar ganglios axilares, ¿verdad? Debemos imaginarnos la distribución anatómica que tiene la axila, ¿verdad? Recordemos que cuando el libro nos habla acerca del espacio que tiene la axila, ahora que tiene una estructura pentagonal, o sea, tiene 5 lados, y que está dado por los músculos pectorales, así como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Que esto sería en posición anterior, nuestro músculo pectoral. También teníamos los músculos de la espalda, ¿verdad? Como el dorsal ancho o el subescapular, que estaría justo detrás a este nivel, pero en la parte posterior. También tenemos la caja torácica, ¿verdad? Medialmente, digamos, imaginándonos el espacio. Recuerden, es un espacio virtual que se forma aquí a la hora de palparlo. También el brazo, ¿verdad? Que generaría, digamos, la parte lateral del espacio que estamos formando, de la estructura pentagonal que le queremos dar a los ganglios axilares, y el vértice de la axila, ¿verdad? Entonces pueden ver que en todo este trayecto pues hay presencia de ganglios linfáticos y al poder palparlos igual nos pueden indicar entonces palpación, digamos, un aumento de ellos nos indicaría alguna infección a ese nivel, que también se puede dar, ¿verdad? Por acumulación incluso de líquido o porque el líquido de los conductos por algún motivo, ¿verdad? Alguna enfermedad haga que pueda salir de ellos y generar linfadenopatía o agrandamiento de los ganglios, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto anteriormente. A veces de los que menos nos cuesta, perdón, de los que más nos cuesta realizar la exploración física es de los ganglios epitrocleares. Como podemos ver, se hace entonces en posición anterior el paciente, el examinador, el médico, se coloca anterior al paciente, ¿verdad? Y con los dedos 2, 3 y 4, 2, 3, 4 y 5, como podemos ver aquí, hace una depresión justo en la parte posterior al hipocóndilo medial del húmero. A ese nivel vamos a encontrar un espacio chiquito que se atraviesa junto con el músculo. Recordemos que aquí pasa el músculo bíceps y aquí el tríceps, pero justo, digamos, a este nivel, digamos, donde antes de que se inserten el músculo bíceps y pasa el tríceps posterior, en este espacio del epicóndilo medial del húmero, se va a formar una pequeña abertura y es ahí donde nosotros podemos palpar entonces los ganglios epitrocleares. Es de los que también nos indica la presencia después de cualquiera de las que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Infección, linfadenopatía, aumento de los ganglios, de los conductos, todo eso, ¿verdad? Eso es de lo que debemos tomar nosotros en cuenta. Casi para terminar, entonces, vamos a hablar acerca de los ganglios popliteos e inguinales. Recordemos entonces los popliteos de las
rodillas, ¿verdad? En la parte posterior de nuestra pierna. Y los inguinales, ¿verdad? Que es un poco más externo, si lo queremos ver así, ¿verdad? Y la inflamación de algún ganglio inguinal nos sugiere un carcinoma metastásico, ¿verdad? Según el área que esté asociada. Regularmente, pues, los ganglios externos, perdón, superficiales de los inguinales nos van a indicar la presencia, digamos, de alguna infección más que todo, pero que tenga que ver como con infecciones urinarias, ¿verdad? Cuando hablamos de algún carcinoma metastásico en los inguinales, se habla principalmente de que esto puede ser de los que son profundos, ¿verdad? Por lo que hablábamos de la distribución. Es más fácil entonces palpar los superficiales que los profundos. Y antes de los 2 años son bastante frecuentes la inflamación de los ganglios inguinales, también los occipitales y los posauriculares, ¿verdad? Es como de los más frecuentes vamos a encontrar inflamación de los ganglios inguinales, occipitales y posauriculares. Y resulta entonces que dentro de las patologías más frecuentes o infecciones más frecuentes tenemos infección urinaria y de la otitis media, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Esas son las 2 infecciones más comunes que vamos a poder encontrar en los niños y pues lo comprobamos con esto, ¿verdad? Que es más frecuente que nosotros podamos encontrar a la palpación inflamación de los ganglios, tanto inguinales como de los periauriculares, ¿verdad? Entonces, esto sería, según el área que esté asociada, ¿dónde podríamos nosotros identificar la presencia de alguna infección? Pues esto era lo que traía para ustedes hoy. No sé si tienen alguna duda, todo quedó bastante claro, repetimos algo más, todo muy bien. Hola, yo tengo una duda. Dime. Digamos, la inspección y la palpación de invernadero se la voy haciendo al mismo tiempo, digamos, o sea, inicio palpando la cabeza, digamos, y ahí mismo voy inspeccionando todos los datos que me pide, o primero inspecciono todo y luego ya empiezo con la palpación. Bueno, buena pregunta. La verdad es que como tú, digamos, vas a recibir a tu paciente y no es como que, a menos de que, no sé, ¿cómo te podría decir? Bueno, en el caso de los niñitos, regularmente se hace una evaluación física desde que nacen. Tienen que ir a consulta cada mes en su primer año de vida. Cuando tienen 2 años, entonces ya se va espaciando un poquito más, ¿va? Pueden ir cada 2 o 3 meses. Y así se van como prolongando las citas dependiendo cuánto vaya creciendo el niño. ¿Sí? Entonces, en el caso digamos, si tú le programaste una cita a tu paciente, tú ya sabes de por sí de que, bueno, está Juanito Pérez. Juanito Pérez llegó a tu consulta, pero él llega porque llega a un control general, digamos, de cómo está, si está bien en peso, en talla, y si está creciendo bien su perímetro cefálico, todo eso, ¿verdad? Entonces, tú ya sabes que él va a llegar a eso. Entonces, en lo que tú vas haciendo la palpación e inspección, tú podrías, perdón, a la hora de realizar el examen físico, tú vas palpando y pues también vas viendo, ¿verdad? Entonces ahí se puede hacer simultáneo. Pero en el caso, digamos, que te llegara alguna emergencia, si así queremos verlo, donde tú no conoces al paciente con anterioridad, desde que te están hablando, tú estás viendo al paciente, ¿verdad? Entonces ahí, desde ese momento, el primer contacto que tú tienes con el paciente, vas a empezar a realizar la inspección, porque no lo estás tocando, pero tú estás viendo las características que tiene su rostro o su cabeza, ¿verdad? Entonces, de esa forma lo podrías realizar. ¿Me di a entender? Sí, sí, mucho mejor. Ahora tengo otra duda, digamos, por ejemplo, ahorita que
así como las prácticas que íbamos a tener que hacer en el CUM, al menos mi maestra nos iba a decir, inspeccióneme linfáticos, y entonces algo así muy, o sea, el tema como que aislado, ¿verdad? De todo lo demás. Entonces, digamos, en ese caso yo pues me paro al lado del compañero que me toque y explico todo lo que tendríamos que inspeccionar, ¿cierto? Todos los aspectos que nos piden. Y ya después, ya inicio con la palpación y voy ya diciendo todo lo que habría que palpar, digamos. Así estaría bien. Sí, sí, así. Ah, ok. La inspección podrías decir, digamos, tú te vas a situar al lado de tu compañero y vas a decir, bueno, pues a la inspección nosotros observamos que no hay linfáticos, podemos batir es que la hora de cuando uno habla de la inspección, digamos, el examen físico, es que uno la saca de la inspección, pero es algo que tú como médico evaluando, pero alguien más no puede comprobar que tú lo evalúas si tú no lo... Si, entonces, no es como que con la palpación, la percusión o la auscultación que ellos ven cómo tú realizas la maniobra, porque en el caso de la inspección es algo que tú ves, entonces a la hora de que les pregunte, ¿verdad? Eso aplica tanto en segundo como en tercero. Tú evalúas a tu paciente y dices, bueno, en la inspección encontré estos datos o estos signos positivos, ¿verdad? Hay una implantación baja de las orejas, hay hipertelorismo, ¿verdad? Que es la distancia más grande entre ojo y ojo. Todo eso es lo que tú deberías mencionar. Y no encontré presencia de linfedemas, ni linfadenopatías, ni adenopatías, y así vamos a la hora de inspeccionar a nuestro paciente, porque es todo aquello que tú observaste, que tú sí inspeccionaste a tu paciente, pero que no pueden comprobar los demás, ¿sí? Ahora sí, súper. Es que siempre había tenido esa duda porque yo aquí intento practicar con mis hermanos o cosas así, y al principio cuando tocaba la parte de inspección decía, me les quedo viendo o lo hago al mismo tiempo la palpación, siempre lo había ahí tenido, y ahora sí ya puedo avanzar. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Mucho, yo todo bien. Todo bien. Buenísimo. Bueno, entonces gracias por su atención. Espero verlos la próxima semana. Y pues si tienen alguna duda de lo que vamos platicando, pues con muchísimo gusto se las podemos resolver.